que vayamos a... Bueno, ya son las 5. Adelante, Cari. Sí, ya son las 5:01. Bienvenidos una vez más al tercer día de la sexta edición de Hablan los Jóvenes. Como siempre lo digo, un proyecto donde logramos articular a todos los jóvenes con liderazgos emergentes dentro del área política, social, con la conocida pilares fundamentales en este proyecto tan increíble. Y desde Más Ciudadanos, como siempre también les digo, apostamos por formar líderes sociales positivos a través de la educación de calidad. En este día es un placer para mí presentar a la doctora Marianela Herrera, quien egresó de la Escuela Luis Racetti de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Hizo una maestría en nutrición en la Universidad Simón Bolívar y en la misma sacó un doctorado en políticas públicas. La doctora Marianela ha realizado investigaciones sobre la desnutrición infantil en América Latina, haciendo énfasis en Venezuela. Asimismo, es profesora e investigadora del Centro de Estudios de Desarrollo, de la UCB, y fue presidenta de American Overseas Dietetic Association. Asimismo, su trabajo de investigación fue reconocido al premio Outstanding Dietitian of the Year en el año 2018, que otorga la filial Academia Internacional de Nutrición y Dietética. Doctora Marianela, bienvenida una vez más desde Más Ciudadanos, siempre con las puertas abiertas, y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchas gracias, Cari, por esta gentil invitación. Muy feliz de acompañarles en esta tarde para hablar un poco sobre un tema que realmente es triste, porque hablar del hambre y de la crisis alimentaria y nutricional es muy triste, pero también con la finalidad de aportar soluciones y conocimientos y un camino y abrir un camino hacia esas soluciones posibles, pues entonces hay que abordarlo de forma directa, de forma transparente, para que alguna vez nos encontremos fuera de este escenario en nuestro país. Voy a comenzar diciendo o hablando acerca del concepto de hambre. ¿Qué es el hambre para nosotros en general? Bueno, cuando uno dice tengo hambre es porque llevas varias horas sin comer y es como una sensación desagradable que tiene uno en la boca del estómago literalmente, ¿verdad? Y te recuerda que llegó la hora de ingerir alimentos otra vez, ¿sí? Entonces uno diría, bueno, ¿y cuál es el problema cuando a uno le da hambre? La palabra hambre, entonces, cuando se refiere a un evento biológico cotidiano, no tendría mayor problema. El problema viene cuando a mí me da hambre y por la razón que sea no como, o como incompleto, o como de mala calidad. Y allí empieza una cadena de eventos desafortunados que pueden traer trastornos, que me pueden acabar con la salud y que últimamente pueden terminar con la muerte de un ser humano. Entonces de ahí viene algo que es fundamental y que se establece en el artículo 11 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿verdad? Donde se aclara de una manera muy honesta, muy contundente, que los seres humanos tenemos derecho a la salud, a la alimentación y últimamente a la vida. Obviamente, estar vivo es un requisito indispensable para poder alimentarse. Pero estar bien alimentado y bien nutrido es un requisito indispensable para que el cerebro se desarrolle y para que, haya un desarrollo integral sin discapacidades neurocognitivas, ¿verdad?, de los seres humanos.
No en balde se ha hablado de que el desarrollo del capital humano y que cuando hay un capital humano óptimo en una sociedad, en un país, en una región, pasa por haber vencido algunos obstáculos, entre ellos el hambre. Y en este momento en el mundo hay una toma de conciencia por razones múltiples y distintas y diversas. Hay una toma de conciencia de el hambre que existe en este momento. Por un lado, el excedente de productos alimenticios y de alimentos en general que han llegado a desperdiciarse como excedente ha sido importante, suficiente como para alimentar a los más de 800 millones de personas que existen en el mundo con hambre. Entonces, esta introducción acerca del hambre y del derecho a la alimentación me va a servir para explicar algo que para nosotros es fundamental. Cuando nosotros entramos a hablar de hambre y sus consecuencias en un escenario como el venezolano en este momento, nosotros tenemos que pensar en lo que sucede hoy y que tendrá una consecuencia el día de mañana, en el mediano y largo plazo. Porque el corto plazo de alguna manera ya lo estamos viendo. Pero, y aquí voy a compartir unas láminas para que puedan ver. Quiero compartir unas láminas que vamos a ver donde vamos a evaluar cuál es esa influencia del ambiente tan importante que tenemos que considerar para evaluar lo que nos está sucediendo hoy y el impacto que va a tener mañana. Ciertamente el desarrollo de los individuos, de los seres humanos, responden a una interacción entre la genética de la gente y el ambiente que los rodea. Pero hay una cosa que se ha desarrollado en los últimos tiempos, en las últimas décadas, que se llama la epigenética. Y esa epigenética es el estudio de los cambios en la función de los genes que son hereditarias, pero que no se producen por alteraciones en el genoma. Es decir, son cambios temporales en el ADN que van a durar mientras dure un estímulo. Es decir, la gente que hoy en día, los niños, las mujeres embarazadas, inclusive los hombres que están expuestos al hambre hoy, van a tener un cambio en la expresión de ese ADN mientras dure el estímulo. Si mientras dura ese estímulo, que es el hambre, yo salí embarazada, tuve 2 hijos, no los pude alimentar bien porque no tenía suficiente comida, porque no ganaba dinero para comprar alimentos, porque los programas de beneficiarios no eran adecuados, por tantas razones que todos conocemos. ¿Qué pasa? Bueno, hay un cambio, ¿verdad?, en la expresión de esos genes y que se va a entender como, por ejemplo, un retardo en el desarrollo cognitivo. Entonces, ustedes van a ver niños, por ejemplo, que están asistiendo a un colegio, pero que no aprenden a leer y que ya tienen la edad para aprender a leer. Pero es que ese cerebro no iba a progresar más allá que eso porque no estaba bien alimentado. Entonces, hay algo que se llama la herencia social y que mucha gente nos dice, bueno, ciertamente, ¿y qué pasa con la herencia social? ¿Qué pasa cuando yo nazco en una casa tan bonita como esta que está arriba y a la izquierda? ¿Y qué pasa cuando nazco en un entorno como el que está más abajo? Eso no es culpa de nadie. Eso no lo podemos modificar. Pero lo que sí podemos modificar son ciertos elementos que nosotros
podemos controlar. Y ahí está esa gran discusión donde la epigenética actúa como una interfase entre lo biológico y lo social para explicar muchas de las cosas que nos están ocurriendo. Cuando nosotros entonces entendemos que hay contextos políticos, y el contexto político me afecta a la epigenética, y el respeto a las libertades y a los derechos humanos nos afecta, nos marca, nos deja la marca epigenética. Y los contextos biológicos, socioeconómicos, epidemiológicos, demográficos, también nos marcan, nos contribuyen a que ese marcador epigenético salga y se exprese. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, y vemos en esta gráfica, todos los países donde la línea de pobreza se cruza con la línea de eso que se llama retardo de crecimiento, que en inglés aquí lo ven como se llama stunting. Aquí entonces nosotros vamos entendiendo que nosotros sí podemos hacer intervenciones, que cuando nosotros mejoramos la higiene, cuando nosotros mejoramos el agua, cuando nosotros mejoramos la educación, cuando aseguramos una atención materno-infantil adecuada, nosotros podemos cambiar y podemos mejorar. Ahora bien, ¿qué nos ha pasado en Venezuela? Bueno, en Venezuela nos ha pasado, y ya venía sucediendo desde la precrisis COVID-19, nosotros veíamos a través, por ejemplo, de la encuesta de condiciones de vida en COVID, que había un cambio en el patrón de compra de alimentos. Y esto nos habla mucho acerca de la calidad de esos alimentos, de qué es lo que está comiendo la gente y qué es lo que influye, como ese contexto alimentario y nutricional, cómo va a marcar esa influencia epigenética que nos va a traer unas consecuencias en las futuras generaciones, si no interrumpimos el estímulo. Fíjense que aquí, este título que dice La madre y el niño, el círculo vicioso intergeneracional, aquí tenemos algo que se llama la programación fetal, que es lo que ocurre en el ambiente uterino de acuerdo al contexto que está viviendo la madre. Pero es que el padre que está aquí también está presente y también tiene una afectación, y eso lo sabe bastante menos gente, porque están más estudiadas las madres que los padres. Y si no fuera por los estudios de la hambruna holandesa de la posguerra, de la segunda posguerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, posguerra, y los estudios a raíz de la hambruna generada en la Revolución Cultural China, nosotros no nos enteraríamos, no nos hubiéramos enterado de que los varones tienen una espermatogénesis, es decir, la formación de espermatozoides de los hombres es sumamente sensible, y que es tan sensible que nosotras las mujeres que nacemos con un determinado número de óvulos y se van madurando a lo largo de los años, donde se alcanzan, para las mujeres alcanzamos la madurez biológica, pero que en los hombres ocurre que hay una constante producción de eso se llama espermatogénesis, y que se afecta de acuerdo al momento en que está viviendo. Y que esto comienza tan pronto como la prepubertad, incluso en la edad escolar de los varones. Imagínense lo que está sucediendo en nuestras escuelas públicas, donde no hay un programa de alimentación escolar adecuado, donde no se garantiza ni la suficiencia ni la calidad de los alimentos para nuestros niños.
Entonces allí tenemos un problema que es importantísimo, que es que tanto las líneas maternas como la paterna están alteradas. Y esto puede tener efectos multigeneracionales porque influyen en el niño que está naciendo, pero si ese niño que está naciendo hoy no corrige su entorno, cuando tenga la oportunidad de engendrar un nuevo niño, entonces habremos pasado, ¿verdad? Esa misma marca epigenética que para corregirse puede tomar 3, 4, hasta 5 generaciones para corregirse. De tal manera que este panorama nos preocupa muchísimo. Este panorama es muy grave para nosotros. Aquí vemos una vez más todo lo que es el embarazo, la vida postparto y la vida adulta. Aquí está, lo hemos visto desde el punto de vista, por ejemplo, de obesidad, que en este momento pareciera que no tenemos mucha en Venezuela. Sin embargo, el poco sobrepeso y obesidad que sí hemos visto se debe a inseguridad alimentaria. Es decir, porque la gente no puede pagar alimentos de calidad y solamente consume lo que le puede saciar el apetito de alguna manera, rinde más y bueno, y algo que meter a la boca es importante. Entonces, aquí estamos hablando, por ejemplo, en particular, de una madre, si está embarazada y tiene una niña, esa niña se convierte en portadora de todo este círculo vicioso. Y lo mismo ocurre con una madre desnutrida aquí. Una madre desnutrida con una niña de bajo peso al nacer, y si no se corrige el ambiente, pues entonces tenemos un trastorno en las próximas generaciones. Desde el punto de vista de los efectos intergeneracionales de los padres, bueno, los niños tienen el derecho a sobrevivir y tienen derecho a un ambiente saludable, a vivir en un ambiente saludable. Y cuando nosotros tenemos esta marca tan importante, nosotros nos preguntamos qué estamos haciendo, ¿no? Para realizar un cambio en esta situación tan grave, en esta situación tan confusa, además, que nos ha tocado vivir. Fíjense que para esta emergencia humanitaria compleja, desde la perspectiva del hambre, nosotros hemos estudiado muchísimo todo lo que son los entornos socioeconómicos. De hecho, una de las cosas más importantes y que ha marcado un hito es que los nuevos informes de FAO traen en este momento, aparte de un indicador que tradicionalmente ellos habían manejado, que eran los indicadores de subnutrición, que además eran muy particulares, porque un indicador de subnutrición quiere decir que potencialmente hay personas que no se van a alimentar porque no hay suficiente disponibilidad de alimentos para alimentar a las personas que eventualmente teníamos que alimentar. Entonces, este cambio que ha ocurrido en la aproximación, por ejemplo, de una agencia como FAO, que incorpora ahora la valoración de la seguridad alimentaria, es interesantísimo, porque el indicador de subnutrición basado en la disponibilidad o no de alimentos es como que yo les ponga a ustedes una caja de chocolate en una mesa y aquí tenemos, a ver, ¿cuántos participantes tenemos en este momento? Tenemos 43 participantes. Vamos a suponer que yo pongo una caja que tiene 45 chocolates
Y yo, por el hecho de que yo tengo disponibles 45 chocolates y tengo 43 personas que me están rodeando en este momento, aunque sea en el mundo virtual, yo asumo que cada uno de ustedes se comió un chocolate. Una cosa es que esté disponible y otra cosa es que ustedes de verdad accedan y se coman ese chocolate. ¿Por qué? Bueno, porque ese chocolate le pueden pasar muchas cosas. Puede haber alguien que se comió 10 chocolates y dejó a los demás sin chocolates. Puede ser que nadie se dio cuenta que los chocolates estaban allí y no pasó nada. Puede ser también que se pudrieron, ¿ah? Los chocolates se dañaron, cosa que ha pasado en los años anteriores. Quizás ustedes, muchos de ustedes estaban muy jovencitos y no se acuerdan de algo que se llamó Pudreval, que tuvo un efecto en esos primeros reconocimientos que hizo FAO a Venezuela por el cumplimiento anticipado de metas no cumplidas al final, pero donde se importaron una serie de alimentos que al final no llegaron a ninguna parte porque se pudrieron. Entonces, ese indicador hay que saberlo analizar e interpretar. Últimamente, como ya la situación en Venezuela está tan difícil, es cuando el indicador de subnutrición ha empezado a presentar más fidedignamente la realidad de lo que sucede en el país. Tuvo que deteriorarse el sistema, el aparato productivo de alimentos, tuvieron que disminuir significativamente las importaciones de alimentos y realmente nosotros tenemos un problema importante desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, porque, y allí se nota, y ya vamos a hablar de eso, porque cuando nosotros vemos que hay un problema como ese que se incorpora en el último informe de la seguridad alimentaria para América Latina y el Caribe, donde dice que está aumentando el hambre y que la responsable básicamente de ese aumento del hambre en la región es Venezuela. Y cuando ves que es uno de los países más afectados a nivel global, incluso por encima de Haití, entonces sabemos y entendemos que hay un problema importante que además el impacto del remolino socioeconómico, ¿verdad? Nos está llevando y nos está arropando a todos. Y por supuesto, aquí tenemos una serie de elementos que considerar. La seguridad alimentaria tiene 4 dimensiones y por eso es que a veces no es tan fácil llegar al concepto de seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria involucra el acceso a los alimentos, la disponibilidad de los alimentos, la bioutilización y la estabilidad de estas 3 dimensiones que les acabo de mencionar. Cuando nosotros hablamos de acceso a los alimentos, estamos hablando de cómo accedo yo, si tengo la capacidad o no de acceder a estos alimentos. ¿Tengo el dinero suficiente para comprar los alimentos? Puede ser que sí los tenga y llego al automercado y no hay alimentos que comprar. ¿Qué me queda? Me quedo en inseguridad alimentaria. Pero puede ocurrir lo que está ocurriendo en Venezuela. Usted va para un automercado y hay alimentos, pero ¿quién los puede comprar a esos precios? Me quedo igualmente insegura. Pero supongamos que alguien me da me dan alimentos de algún tipo, porque yo me inscribí en algún programa de beneficiarios y entonces ahora tengo caraotas, tengo arroz, pero no los puedo cocinar porque no los puedo utilizar, porque no hay ni luz, ni gas, ni agua.
En particular, nosotros veníamos viendo un problema con el consumo de caraotas negras desde hace como unos 7 años, más o menos. ¿Y por qué veíamos este problema tan importante? Bueno, porque es que las caraotas negras necesitan gas para cocinarse y la gente no quería gastarse el gas de 5 horas cocinando o más para que se le ablande un paquete de caraotas negras. De tal manera que cuando nosotros vemos estas 3 dimensiones y vemos sus interconexiones unas con otras, entendemos por qué la gente puede estar en inseguridad alimentaria y no necesariamente por una sola de estas dimensiones. Pero la última de esa multidimensionalidad, que se llama la estabilidad de todas las anteriores, se refiere a que, bueno, a que a mí no me sirve tener un día sí y un día no alimentos. No me sirve que hoy me llegue el agua y que mañana no tenga agua. No me sirve que hoy yo tenga luz y que pase una semana sin luz. ¿Cómo hago con mi cadena del frío? ¿Cómo hago con mi nevera? ¿Cómo hago con mis alimentos que tengo que conservar si es que tengo nevera? Entonces, vemos que al introducir la seguridad alimentaria como un elemento fundamental de los informes de FAO, ¿verdad? Cambió la perspectiva. Tanto es así que el Programa Mundial de Alimentos viene el año pasado, hace una encuesta de seguridad alimentaria en el país y resulta que nos dice que tenemos 9.3 millones de venezolanos viviendo en condiciones de inseguridad alimentaria moderada o severa. La inseguridad alimentaria moderada y severa quiere decir, la severa quiere decir que la gente no ha consumido alimentos quizás por 1 o más días, lo cual es gravísimo. Y la moderada es porque hay un deterioro importante en la cantidad y en la calidad de lo que se come, aunque haya consumo de alimentos diariamente. Pero además, ese reporte hace mención de algo que poco se ha mencionado, que es que más de la mitad de la muestra nacional representativa de ese informe manifiesta que vive en condiciones de seguridad alimentaria marginal, al límite. Y esto quiere decir que sí, que la gente, más o menos esta proporción de gente importante, logra comer lo básico, no es que come, pero lo básico. Pero ¿por qué logra comer? Bueno, porque ya no hace absolutamente más nada. Porque el ingreso del hogar solamente se deriva hacia el gasto en alimentación, que es lo básico y fundamental. Porque aquí hemos visto que la gente tiene que elegir entre comprar alimentos o medicamentos. No da para los dos. Aquí la gente tiene que elegir si compra un tipo de alimento o el otro, y cuál es el más barato y cuál es el que le va a rendir más. Entonces, las estrategias de sobrevivencia han estado muy alteradas. Hemos visto gente comiendo 1 vez al día, 2 veces al día. Hemos visto gente que asiste a comedores populares, ¿verdad? De asistencia. En este momento los comedores están trabajando con modalidad para llevar y entonces vemos gente cómo se lleva un plato de sopa con una rebanada de pan, con un cambur a veces, pero entonces se come la mitad de la sopa al mediodía, la otra mitad en la noche y guardamos el pan y el cambur para la mañana siguiente o quizás le damos el cambur a alguien más de la familia. Entonces nos estamos alimentando verdaderamente muy mal, en cantidad y en calidad. Yo quería
de una forma, vamos a decir, quería ser provocadora en este momento y mostrar una lámina que les quiero compartir, que es esta lámina. Ustedes me van a decir, bueno, ¿qué es esto? Estos son los alimentos que se dice, ¿no?, que alguna vez trajo una caja de CLAP. Aquí todos conocemos lo que es el CLAP, que es, yo no lo llamaría programa de beneficiarios de alimentos, porque no tiene las características. Un programa de beneficiarios tiene que analizar cuáles son sus beneficiarios, cuáles son las necesidades de esos beneficiarios. Son mujeres embarazadas, son hogares, cómo es la composición de los hogares, cuánta gente tiene. No repartir cajas estándares a diestra y siniestra y a conveniencia y con una frecuencia que, según hemos podido medir en varias comunidades, es sumamente variable, porque varía desde lo quincenal, porque yo en particular no he oído, no me han reportado nunca una entrega semanal, sí quincenal, pero aparte de la quincenal, es tan variable como cada 6 semanas, 8 semanas, 10 semanas y hasta 6 meses. Entonces, no es un programa que nos va a ayudar a resolver el tema de la buena alimentación, nutrición y el hambre, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que ver cómo son estos alimentos, qué es lo que tenemos aquí. Tenemos maíz que viene en forma de harina de maíz precocida, y nuestra harina de maíz precocida es muy buena. La harina de maíz precocida hecha en Venezuela tiene una particularidad, que es que tiene los micronutrientes necesarios para la población venezolana. Por eso es que nos preocupa tantísimo contar con una caja CLAP que no tiene harina de maíz precocida venezolana, porque entonces no tenemos hierro, no tenemos vitamina A, ni vitaminas del complejo B. Pero después, esta caja, este contenido de cajas o bolsas CLAP, esto es datos de principios de 2020, ojo, donde la gente refería que el 100% de esas cajas en comunidades tenía arroz, el 96% una harina de maíz, sea venezolana o importada, pastas de trigo, azúcar, leguminosas, atún o sardinas, aceite y leche. Pero el problema es la insuficiencia, la irregularidad y la calidad. Si nosotros tuviéramos leche de buena calidad, sería muy distinto. Pero sabemos que la leche que en general tiene una caja CLAP no es tan de buena calidad. Arroz, pasta. Miren el color de esta pasta. Esta es una pasta casera, una pasta de calidad. Azúcar, ¿verdad? Yo pienso que el azúcar en estos momentos es un aportador de calorías y que además en muchos países se utiliza como portador de micronutrientes, ¿no? Entonces, es algo que la gente tiene que pensar y que experimentar sin abusar, precisamente. Atún o sardinas. Qué bueno sería que tuviéramos sardinas como consumo diario en un país con una costa tan extensa como la venezolana. Hablaba con alguien que vive en Cumaná y me refería que es muy difícil que la gente coma sardinas, a pesar de que cuestan 30.000 bolívares el kilo comprado directo a los pescadores, y que en los mercados se conseguía entre 60 a 70.000 bolívares el kilo de sardina.
Digo, si todos tuviéramos el chance de consumir sardinas como Dios manda, otro sería el desarrollo cerebral y otro sería la disposición de ácidos grasos esenciales que tendríamos en nuestro organismo. Aquí tenemos nuestras caraotas negras, que cada vez desaparecen más de nuestros platos por las fallas en las entregas de gas y de electricidad. Y tenemos aceites, que bueno, que obviamente puse aquí un frasquito de aceite de oliva, porque me gusta que la gente vea cómo podría ser una caja CLAP de buena calidad. No estoy diciendo que nosotros no somos productores de aceite de oliva, no necesitamos eso, pero si somos productores de ajonjolí, solíamos ser de los mejores ajonjolíes del mundo, era el venezolano, de los mejores aceites de maní del mundo, que es tan bueno como este, eran los venezolanos. Nosotros, cuando yo estaba chiquita, nos dábamos el lujo de freír las tajadas con aceite de maní. Vean ustedes en los mercados internacionales lo que cuesta un potecito de aceite de maní y los beneficios que tiene el consumo del aceite de maní. De tal manera, mis queridos, que realmente para consumir una dieta que podría ser realmente sencilla, pareciera que es tan difícil. Fíjense todo lo que nosotros podríamos aprovechar de acá. Y como les comentaba al principio, el excedente de alimentos que se desperdician en el mundo da como para alimentar a la proporción de gente que padece hambre. Tanta gente bota las hojas de la remolacha, de las zanahorias, de los rábanos. La gente bota los tallos del brócoli. La gente prefiere comprar otras cosas antes que hacer el sacrificio de comprar un huevo, que además es una proteína muy versátil y que también podría incorporarse a los programas de beneficiarios, porque hoy en día se sabe que el huevo es no solamente una gran proteína, sino que este amarillito de la yema del huevo se debe a que hay colina, betacarotenos, hierro, que son fundamentales para el desarrollo cerebral. Y estamos intentando hacer programas de dar un huevo al día en niños mayores de 6 meses para ver si podemos restaurar de alguna manera la capacidad de estar bien nutridos y bien alimentados a temprana edad. Porque algo terrible que nos ha ocurrido en Venezuela es que ya desde el 2017, 33% de los niños entre 0 y 2 años presentaban un retardo de crecimiento en talla. Ese 33% de niños que presentaban un retardo de crecimiento en talla, pues nos indican que ese retardo de crecimiento es desnutrición crónica, adquirida desde el vientre materno. ¿Cómo podemos entonces esperar salir adelante cuando ya tenemos un compromiso de las futuras generaciones? ¿Cómo podemos hacer para recuperar ese capital humano si no hacemos y no comenzamos desde ayer a trabajar lo que vamos a ver mañana? De tal manera que en esta superposición de crisis que tenemos en Venezuela, que realmente ha sido terrible lo que nosotros a lo que nos hemos enfrentado y a lo que hemos podido evidenciar desde el inicio de lo que fue una crisis sumamente difícil de demostrar, porque esta emergencia humanitaria compleja responde no a un conflicto armado,
ni a un desastre natural. Esto responde a un efecto político de mala gerencia en políticas públicas, por la razón que sea. Pero ha sido un efecto terrible el que ha vivido la población venezolana. Ha sido verdaderamente cuesta arriba el demostrar cómo ha sido una crisis de instalación lenta, pero segura, progresiva, hasta que hemos llegado a los niveles que hemos llegado. Creo que he hablado de alguna manera lo que está ocurriendo en Venezuela, del hambre, del impacto para las futuras generaciones. Pienso que además hay soluciones y que tendríamos que estar abocados trabajando en ellas, y una gran parte ya la están haciendo ustedes, al contribuir a la concientización, a la educación y a la promoción de los verdaderos valores que nos deben acompañar como sociedad. Entonces, bueno, veamos a ver qué tenemos aquí, si hay alguna intervención que alguien quiera hacer, alguna pregunta, si quieren oír alguna profundización de algún tema en particular, en específico, me avisan. Todo oídos. Aló, ¿me escuchan? ¿Sí? Vale, yo tenía una pregunta antes de pasar a la parte de las preguntas y hago una invitación a todos a que, bueno, si tienen algún comentario, duda, nos los pasen, ¿no? Este tema a mí me parece que es muy importante, y no solamente desde el punto de vista humanitario, sino también tiene que ver con el fondo, y con la institucionalidad. Y ahí va mi pregunta y quería que habláramos de eso. Una de las cosas quizá más perversas y que duelen más de estos 20 años, bueno, primero vivimos un proceso donde se usaba la comida como para la corrupción y vimos todos los episodios de Pedeval y todo esto. Fue muy, muy fuerte. Todavía pasa con el CLAT, pero la corrupción es de otra manera. Eh, pero lo cierto es que el hambre y la alimentación ha sido utilizada como un arma de manipulación, control social y control político. Entonces, ciertamente, en el marco de un cambio, de una transición, vamos a tener que enfrentar una situación donde buena parte de la población, como usted explicó, tienen problemas serios de alimentación, de hambre, de nutrición. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para enfrentar ese problema, pero para al mismo tiempo enseñarles a la gente a no depender de nadie, por decirlo de una manera, y a vencer como ese clientelismo que tantos años nos ha hecho, ¿no? Qué pregunta tan maravillosa, y comentario, ¿no? Lo que tú dices es totalmente cierto, que ha habido una pérdida de la institucionalidad y además una pérdida de libertades al final. Fíjate que cuando uno se pone a pensar en el deber ser no es que a mí me entreguen una caja con la comida. El deber ser es que yo gane un sueldo digno y ese sueldo digno me permita ir a un automercado a comprar lo que yo considero adecuado para mí y para mi familia, basado en mis, mis ancestros culturales culinarios, ¿verdad? Porque nosotros somos venezolanos y vamos a querer preparar arepas y vamos a querer preparar caraotas negras y carne mechada. Y bien, en diciembre queremos preparar hallacas, ¿sí? Porque esa es nuestra cultura y tenemos todo el derecho del mundo de hacerlo. Pero también eso es un deber ser que hay que recuperar, porque ese deber ser está perdido por ese control
por ese afán de poder, de mala distribución de poder y de control a la población. Entonces, por una parte, en un momento de cambio, primero vamos a tener todos que asumir que vamos a tener que ayudar a una gran proporción de población que va a presentar una discapacidad y que no por ser discapacitado tiene menos derechos. Los discapacitados tienen los mismos derechos a ser atendidos que cualquier persona normal. Entonces, eso lo vamos a tener que abordar. Y lo otro es que tenemos que empezar de una manera muy importante a recuperar nuestra perspectiva de ciudadanía y de derechos, porque hemos perdido la conciencia de que en el ejercicio de los derechos, la primera función es la vigilancia en ese ejercicio de derechos. ¿Cuánto estoy comprometido yo para vigilar mi ejercicio de derechos y cuánto estoy comprometido con mis deberes que esos derechos implican? Entonces tenemos mucho trabajo por delante. Aquí veo una pregunta. Desde su perspectiva, ¿cuál es la primera política pública para cambiar esos problemas epigenéticos de hambre? Bueno, la primera y que ha resultado muy buena en países que ya han tenido una experiencia importante como esta, es abordar de una manera importante, y para eso se necesita poner todo junto en un pool de base de datos las necesidades de la población. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros somos una población latinoamericana, ¿no? Dentro de este contexto. Y además, dentro de los latinoamericanos, somos una población muy mezclada. Nosotros no somos como los peruanos o como los ecuatorianos que tienen una proporción importante de una etnia muy pura. No, nosotros somos mezcladísimos y eso lo tenemos que considerar. Eso hace, por ejemplo, que nosotros tengamos unas ciertas sensibilidades hacia hacer insulinoresistencia, ¿no? Y eso hace que nosotros, mezclado, por ejemplo, con lo que ha pasado en los últimos años, tengamos un déficit de consumo de calcio. Entonces, nosotros allí tenemos, por ejemplo, que para abordar el trabajo con mujeres embarazadas y sus bebés futuros, nosotros tendríamos, por ejemplo, que hacer promoción de salud y recordarle a la gente, tienes que ir a control de embarazo. Segundo, tómate tu suplemento de calcio, ácido fólico, hierro, ¿sí? Vamos a comer bien, porque además venimos de una situación de hambre, que además al pasar del hambre a un estado compensatorio, podemos caer en otro problema distinto. Entonces, por eso que hay que tomar mucha conciencia de cuál es la verdadera ruta para de verdad solucionar los problemas que tenemos. Después, incorporar a la familia completa. Por ejemplo, la lactancia materna, un fortalecimiento de la lactancia materna que incorpore a los padres, a los varones, porque es un tema familiar. El soporte de la madre, del padre, con el bebé, todos juntos, amamantando al bebé. Eso es un esquema que tenemos que trabajar para fortalecer la institución familiar que tanto nos hace falta y además el mejor alimento para el bebé, que es la leche materna. Entonces, desde ahí pienso que podemos comenzar a trabajar esas primeras políticas públicas para resolver los temas epigenéticos que vamos a tener que enfrentar definitivamente. Veo de José González, pienso que cada acción social que se realice para cubrir necesidades de alimentación en nuestro país deben ir acompañadas de un mensaje para lograr el pensamiento racional del ciudadano.
para empoderarlos en el emprendimiento y el trabajo que hoy se les cubre una necesidad, pero es su deber salir adelante, trabajar y luchar. Totalmente, totalmente de acuerdo. De hecho, algo que aquí nunca se ha considerado es la salida exitosa de los programas. Tú te incorporas a un programa de beneficiarios, hay muchos países que lo tienen. Tú te incorporas a un programa de beneficiarios, te van a ayudar, pero tú, al mismo tiempo que estás participando en ese programa, te empoderas, porque al final lo que queremos es que tú seas independiente, ¿verdad? Y cuando uno trabaja y uno recibe una ayuda, ¿qué es, ¿cuál es mi mayor alegría como persona? Bueno, dejar la dependencia y proceder entonces después a ayudar al que viene detrás de mí que puede necesitar esa misma ayuda. No eternizarme yo en ese sitio a conseguir consumiendo eternamente una ayuda que lo que me hace al final es daño. Así es, profe. Bueno, tuve problemas con la señal hace ratito, pero ya pude reincorporarme. Uno de los, creo que de las variables que también ha afectado bastante a la población es que el país se hizo más dependiente de las remesas en los últimos años. De hecho, hay estudios que arrojan que hasta el 61% de las familias dependían únicamente de, bueno, ingresos de familiares que estaban en el exterior. Entonces quería preguntarle, no sé si lo mencionó cuando mi señal se había caído, eh, cuál es el escenario cambiante o cuál es la variante de cifras que ahora se puede ver evidentemente ante la gran pérdida de empleos que ha afectado a esas familias en el extranjero ante la pandemia. Fíjate que eso es una gran pregunta que, que ciertamente se ha hablado inclusive esa cifra que tú dices de 60% de una proporción tan importante de venezolanos recibiendo remesas y viviendo de ello, que ahora, por lo menos, estoy segurísima de que esa cifra es mucho menor, dado el nivel de los retornados a Venezuela. Y en Venezuela, en este momento, no es que tengamos las mejores políticas de empleo, ¿verdad? Y pensando justamente en las políticas de empleo y pensando en el futuro de Venezuela, con una empresa petrolera acabada, que era nuestro principal fuente de ingresos como país, de nuestro Producto Interno Bruto. Bueno, en el área agroalimentaria tenemos nosotros una esperanza, porque Venezuela tiene una geografía maravillosa para la producción de alimentos y una política que alinee desde la producción alimentaria hasta la mesa, pasando por emprendimientos gastronómicos y turísticos, puede incrementar los empleos de una manera importantísima en el país de forma alternativa, ¿verdad? A la tradicional empresa petrolera, que era lo que nos mantenía, entre comillas, a todos. De tal manera que yo me imagino que a lo mejor es como difícil aceptarlo, pero en esta situación de crisis donde hemos llegado a niveles tan difíciles, tanto personales como familiares, como profesionales, como sociedad, no nos va a quedar otra sino que reinventarnos, y en esa reinvención pienso que pueden salir cosas maravillosas como esa, como esto estos emprendimientos. Fíjate, estamos llenos de emprendimientos gastronómicos. Qué bonito fuese que esos emprendimientos gastronómicos se apoyen en lo local, ¿verdad? Que nos apoyemos en la producción local para estimularnos y seguir adelante desde allí, promoviendo empleo, promoviendo lo nuestro, promoviendo quizás una marca país que nos lleve a a mí no me gusta hablar de finales felices, pero sí a una salida más exitosa de este periodo oscuro de nuestra historia. Es así, doctora. Andrea Mesa,
nos comenta, cuando uno ve la desnutrición en los niños venezolanos, piensa en lo que va a costar recuperar esos mismos que crecieron con desnutrición. Luego pregunta, ¿cuánto influye la economía de un país en la desnutrición de niños a largo plazo? Y cómo está funcionando la entrada de ayuda humanitaria a través de las fundaciones y las organizaciones no gubernamentales. Qué buena esa pregunta, fíjate. El impacto económico o el impacto de la economía sobre la desnutrición es importantísimo en varios niveles. Uno, porque cuando hacemos prevención de desnutrición temprana, hay ahorros económicos en el daño futuro y en la inversión futura con las enfermedades y discapacidades que produce esa desnutrición temprana. Hay diferentes cálculos. Hay cálculos que nos hablan de que por cada dólar invertido en prevención de desnutrición antes de los primeros 2 años de vida, tenemos un retorno de $3 a futuro. Eso es mucho dinero. Si lo multiplicamos por todas las cantidades de niños con hambre en el mundo, veríamos que son unas sumas extraordinariamente altas de dinero, de retorno por haber hecho prevención. Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta mucho, y a los tomadores de decisiones y a los políticos les cuesta mucho entender que no todo lo van a ver para mañana y que no todo se traduce de un año a otro, donde viene el ciclo electoral y entonces ellos quieren capitalizar eso de esa manera, ¿ok? Entonces ahí tenemos un cambio y tenemos que trabajarlo todos. Pensar en el largo plazo, en el mediano plazo, para poder corregir estos temas y verdaderamente pensar en un desarrollo sostenible desde ese punto de vista. ¿Cómo está entrando la ayuda humanitaria? Bueno, fíjate, aquí hubo un problema importante en los últimos años, que fue la no aceptación de la emergencia humanitaria compleja y que todavía ha costado mucho. Al decir que aquí no está pasando nada, y que las cosas no eran tan graves como si realmente lo eran, las estimaciones que se han hecho a partir y los cálculos que se han hecho para hacer intervenciones humanitarias no han sido acorde a la escala y a la severidad que verdaderamente se requería, porque no se asumían. Recordemos que una premisa importantísima de la elaboración de políticas públicas a nivel, como ustedes lo quieran ver, es aceptar y tener un diagnóstico del problema público. Si no tienes un problema público, ¿qué es lo que vas a resolver? Y ahí es lo que nos detuvo muchísimo en los años y en los meses inclusive. Hasta el día de hoy nos ha detenido muchísimo en los planes de respuesta humanitaria. De cualquier manera, ayuda humanitaria en este momento la estamos viendo por diferentes vías. La estamos viendo por donantes privados a través de ONGs privadas. Estamos viendo ONGs de venezolanos en el exterior que han sido de ayuda increíble. Y estamos viendo también a través de algunas agencias, en particular, por ejemplo, UNICEF, que se encarga, cuyo objetivo es ayudar a niños y mujeres embarazadas, particularmente niños menores de 5 años. No hemos visto definitivamente la respuesta humanitaria que esperábamos, y esto lo vemos terrible en los últimos informes contradictorios, porque qué contradicción ver el informe, por ejemplo, del Programa Mundial de Alimentos, que dice que hay 9.3 millones de personas con inseguridad alimentaria moderada y o severa. Pero entonces tienes un Global Nutrition Report que tiene cifras del año 2009. Y entonces eso te tumba todo, porque además yo me imagino que a un donante afuera ve las cosas, ve el perfil del país con data del 2009, donde
literalmente se hablaba de otra cosa completamente distinta, y nosotros aquí diciendo que es que la mortalidad materna aumentó a niveles estratosféricos, que la mortalidad infantil está aumentando, que la desnutrición, que 33% de niños entre 0 y 2 años ya presenta retardo de crecimiento crónico. Entonces, esto no nos ha ayudado para nada, no ayuda para nada. Hay ayuda entrando, pero lamentablemente no es a la escala y acorde a la escala y a la severidad que esperábamos. Muchas gracias, doctora. Susana Díaz nos hace una pregunta que incluso se puede complementar con la de Valentina Correa. Dice, ¿cómo se puede ayudar a tantas personas que viven en situación de hambre y qué se puede hacer para no caer en un asistencialismo permanente? ¿Qué tipo de programas podemos implementar? Luego Valentina nos pregunta, mejor dicho, que si en general las personas o las iniciativas de llevar comida a la calle tienen efectos positivos realmente. Bueno, fíjate, esto es una preocupación de tanta gente porque, fíjate, uno en situaciones como esta, uno dice, Dios mío, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿No? Con tanta gente que necesita ayuda. Y realmente, bueno, las iniciativas que han surgido para alimentar a gente a través de comedores, sí, la asistencia, comunitaria que se ha implementado, pues comienza con esa idea, pues, de ayudar al que tienes al lado, porque todos somos seres humanos sensibles de alguna manera y cuando tenemos esa sensibilidad, pues queremos ayudar al que tenemos al lado. ¿Cómo no caer en un asistencialismo? Bueno, fíjate, es bien difícil en un momento como este. En una situación de cambio donde nosotros pudiésemos, por ejemplo, pensar distinto y pensar en unas rutas diferentes, sería muy importante eso que comentábamos anteriormente, planificar la salida exitosa de un programa, cosa que no se piensa. Entonces, imagínate tú que tú vas a recibir una asistencia por 2 años, ¿ok? Renovable dependiendo de ciertos criterios, ¿no? Eso existe en muchos países y ha funcionado muy bien, porque además estos mismos programas promueven la búsqueda de empleo, bien sea dentro del mismo programa o programas aliados de ese programa de beneficiarios. Entonces, las personas no es que solamente van a recibir comida, sino que van a recibir la posibilidad de trabajar dentro del sistema de programas, ¿verdad? Por ejemplo, que aquí de alguna manera se hizo en tiempos pasados. Los hogares de cuidado diario, por ejemplo, eran una iniciativa que permitía a las madres trabajadoras dejar con una persona de confianza dentro de su comunidad a los niños. ¿Qué pasaba? Había un subsidio en aquel momento de fundación del niño y había un compromiso de parte de las madres. Las madres aportaban, por ejemplo, una semana frutas y la otra semana vegetales. Las proteínas y lactobisoy llegaban desde la Fundación del Niño y de lo que se llamaba antes el Consejo Venezolano del Niño. Y fue un programa sumamente exitoso, porque la madre trabajadora, la cuidadora del hogar de cuidado diario, estaba entrenada para pesar los niños, para tallarlos. Tenía un asistente de cocina, recibía un sueldo, ¿verdad? Y con eso ella permitía que las demás madres, ¿verdad? Al cuidarle sus niños, estaban bien cuidados, las demás madres podían salir a trabajar y regresar, tenían sus niños y estaban muy bien. Entonces, tenemos que pensar en cuál es la responsabilidad del programa
¿Y cuál es la responsabilidad de la población beneficiaria para no volver a caer en un asistencialismo inútil? Porque como también veía en las preguntas, hasta dónde son efectivas las sopas solidarias y los comedores que permiten que la gente coma una vez al día. Bueno, no están llenando los requerimientos nutricionales de las personas, pero, pero algo es mejor que nada en este momento. Y, y- y tenemos mucha necesidad alimentaria y nutricional. Entonces, el tema es cómo replantear esto a futuro, porque en este momento realmente, realmente es difícil decirle a alguien, mira, no vengas a comer al comedor, siendo que tenemos el cerro de problemas que tenemos. Ojalá que tengamos la posibilidad de reencaminar, porque ¿cómo se pueden reencaminar los comedores? Bueno, siendo eh, que hay una red importante hoy en día, porque mira cómo han crecido los comedores de asistencia, eso tendría que integrarse todo, ¿verdad? En un programa, ¿verdad? Pero entonces integrar a las madres de la comunidad, ponerlas estructuradamente, ver quiénes se quedan aquí con los niños si van para la escuela, cuál es la escuela que les queda cerca, cómo incorporarse a un programa de alimentación escolar efectivo, ¿sí? Entonces, sí se puede, pero hay que planificar, la planificación estratégica es fundamental. Ok, hay una pregunta, nos la hace llegar Gabriela Alejandra, y dice que hay una frase bastante popular que recita: los niños desnutridos de hoy serán los pobres del futuro. O sea, que la desnutrición hipoteca de alguna manera u otra el futuro de quienes la sufren. ¿Cómo puede afectar el futuro de nuestro país teniendo niños que inclusive ya nacen bajos de peso? Y fíjate, eso es muy triste realmente, porque sí, hay un compromiso en el capital humano eh, y el círculo perverso entre desnutrición, pérdida de la salud, pobreza, es bien difícil de romper mientras no haya una alimentación adecuada. Entonces, sí, como lo decíamos hace un ratito, vamos a tener que tener una política pública que aborde a los discapacitados, que los vamos a tener, pero vamos a tener que comenzar a pensar bien, bien fuertemente en la ruptura de este círculo vicioso. Em, Elementos tan sencillos, fíjate que los programas no tienen que ser complicados. Cosas como el vaso de leche escolar dio un efecto maravilloso. ¿Por qué? Bueno, porque se dio el momento en que se hizo un excelente análisis de los requerimientos del momento y cuáles eran las deficiencias de ingesta de los niños, básicamente en edad escolar, en Venezuela, y se institucionaliza el vaso de leche escolar. Entonces, eh, esto nos da una idea de las cosas que se pueden hacer, ¿no? Y al principio tendremos que apoyarnos con esto, porque de ahí a que cada escuela recupere su comedor y que haya una infraestructura activa, dinámica, que se mueva para poder llenar esos vacíos, va a tomar un tiempito, pues. Hay una pregunta bastante interesante, la hace llegar Gabriela Matute, y nos dice: como Ujú. usted bien mencionó, actualmente existen organizaciones no gubernamentales que otorgan comidas a través de comedores en comunidades vulnerables, en sectores vulnerables.
Sin embargo, es preocupante ver cómo gran parte de los niños que se benefician de estos programas no cuentan con acceso a una educación de calidad, ya sea por no poder ir a colegios o porque no cuentan con profesores necesarios para dar las clases. Entonces pregunta qué daño le causa a un joven la falta de educación y cómo podemos contrarrestar esta carencia que existe. Y fíjate, y además lo más preocupante con todo esto es que, a ver, la educación es un proceso que acompaña así de la mano al ciclo vital. Eh, lo que tú vas a hacer como estimulación, por ejemplo, con un niño de edad preescolar, ya no es tan fácil hacerlo cuando ya pasamos a la edad escolar. Y lo que tenías que aprender en la edad escolar, tampoco es fácil aprenderlo de adolescente, ¿no? Porque hay un rezago en esa cadena de aprendizaje. Cuando nosotros nacemos, nuestro primer estímulo, que es la interacción con nuestros padres, con el seno materno, por ejemplo, que además de alimento es un gran estímulo psiconeuromotriz, ¿verdad? Por todo lo que involucra. Eso además es un aprendizaje. El bebé aprende a succionar. De ahí en adelante, entonces estamos con los estímulos sociales. Después el círculo social se amplía. El apresto del preescolar, esto, aprender a agarrar un lápiz. ¿Cuánta gente está escribiendo hoy en día? No sé si han tenido la oportunidad de chequear cuánta gente agarra bien o mal un lápiz. Y este agarrado de pinza es importantísimo para el desarrollo, para ese desarrollo integral, esa integración entre lo que sucede aquí y lo que sucede aquí. Entonces, imagínate todo lo que ocurre en esas distintas etapas de la vida eh, y eso que ocurre paralelamente como proceso educativo. Ciertamente siempre se va a poder recuperar, pero es hora también de que entendamos que hay algo muy importante que son las etapas de la vida. Las etapas de la vida que deben cumplirse, ¿no? Porque esas etapas de la vida que se tienen que cumplir son fundamentales. Es como el día que se les dijo a la gente que estudiando 3 años iban a graduarse de médicos. Y cuando uno ve el currículum, no hay fisiopatología, no hay cirugía, no hay obstetricia. Entonces, ¿cómo? Yo me acuerdo que fíjense que yo trabajo en salud pública y en epidemiología nutricional, pero si tú me pones a mí a atender un parto normal, yo lo puedo atender, porque yo atendí 250 partos cuando hice mi pasantía en aquel tiempo. Entonces, eh, son cosas que no se pueden obviar, son cosas que tienes que vivirlas. Entonces, claro, en términos de pérdida de ese capital productivo, bueno, hemos perdido muchísimo entre la gente que se nos fue y se sigue yendo y la gente que no va a estar capacitada para enfrentar un desarrollo. Bueno, vamos a tener que enfrentar momentos difíciles, pero hay que trabajar y salir adelante. Muchísimas gracias por sus respuestas, doctora Marianela. Creo que podemos cerrar con esta. Bueno, aún tenemos algo de tiempo, sin embargo, ha pasado bastante rápido. Pedro Salazar nos dice, ¿cómo hacemos cuando la usurpación impide que se pueda ayudar de manera privada, sea en el ámbito alimentario o en cualquier otro? Creo que es una problemática bastante constante. Bueno, uno siempre logra como que sortear los obstáculos, porque yo digo que aquí estamos pasando trabajo todos. Les voy a contar una anécdota que me pasó a mí. Bueno, no teníamos, por ejemplo, quien nos llevara una donación de una bebida achocolatada que nos habían dado para una comunidad que tenía madres y niños menores de 5 años. Y yo dije, me la voy a llevar yo. Y dije, bueno, no me importa, me la llevo.
Y de esas cosas, ley de Murphy, venía yo con el carrito mío así como hasta el techo lleno de todas estas cosas y me para una guardia y me dice, y ese poco de caja que trae, bueno, le saqué las guías, todo, el papel, todo. Entonces me dice, ¿y usted no me regala uno a mí porque yo tengo 2 hijos? Yo, todos estamos pasando muy, muy difícil. Entonces yo digo que uno siempre encuentra desde la empatía la forma de resolver, porque en este momento también ayudar al que tenemos al lado es importante. Fíjate que es tan difícil, nos han puesto tantos obstáculos. Díganme, no sé si han podido salir en estos últimos días, pero la cantidad de alcabalas y preguntando cualquier cosa que uno dice, Dios mío, ¡ah, qué horror! Pero uno resuelve. Así que mientras ese día llega, el día del cambio llega, que estoy segura que va a llegar, porque nuestro sufrido pueblo lo merece, nos lo merecemos todos, porque aquí hemos sufrido todos, todos. Aquí todos tenemos a alguien que se nos fue, todos tenemos a alguien que perdimos, todos tenemos un ser que no está con nosotros. Aquí todos hemos llorado. Entonces yo pienso que bueno, que mientras ese día maravilloso llega, nosotros seguimos trabajando desde el corazón y ahí nos vamos dando ánimo entre todos. Así es. Creo que no hay más esperanza que eso por el momento. Bueno, doctora Marianela, muchísimas gracias desde lo particular y lo colectivo desde Más Ciudadanos, una vez más por aceptar nuestra invitación y darnos este contenido tan valioso, no solo por sus respuestas, también el material, las láminas, las explicaciones que compartió con nosotros. Creo que es un tema, lo que es el hambre y la crisis alimentaria que padecemos desde hace algunos años hasta la actualidad, e incluso durante estos tiempos tan difíciles de pandemia. Es un tema bastante interesante y necesario, saber, conocer cifras y, bueno, experiencias propias, más allá de lo que vemos diariamente. José, no sé si tiene algunas palabras por decir. No, bueno, Muchas gracias a ustedes, de verdad. Ah, ok. no, quería darle las gracias de verdad, súper entretenido y muy, muy informativo lo que acabamos de ver. Las puertas igualmente súper abiertas y darle las gracias porque sé que aunque no está dentro del país ahorita, está haciendo un trabajo valiosísimo que inclusive ha sido reconocido internacionalmente por los venezolanos y para que la crisis que estamos viviendo también sea visualizada. Así que muchísimas gracias y nada, yo creo que lo que le dediquemos ahorita a las próximas generaciones va a ser igual a lo futuro que vamos a tener. Así que muchísimas gracias y gracias a todos por conectarse hoy.